Bueno, hay una operación que muchas mujeres recurren a ella para dejar de tener hijos. Le estamos hablando de, como popularmente la conocemos, cortar los tubos o salpingectomía. Pero ¿en qué consiste esta operación? ¿Por qué tanta gente, tantas mujeres recurren a ella? E incluso con edades muy jóvenes, podríamos decirlo, en estos últimos tiempos. Y el doctor Luis Diego Carazo es ginecólogo y además conoce del tema y nos va a explicar punto a punto todas las dudas que podemos tener. Doctor, muy buenos días. Buenos días. La frecuencia de esta cirugía, ¿qué tan frecuente es, doctor? Y los rangos de edades que las mujeres optan por practicarse esta cirugía. Mire, en realidad es muy frecuente, muy frecuente, sobre todo que se ha liberalizado en algún momento, por ley se requería hace muchos años que la paciente que necesitaba o que quería una salpingectomía tenía que llenar una serie de requisitos y tenía que tener la firma del marido y en fin, otra serie de cosas. Todo eso se eliminó hace muchísimos años y entonces se liberalizó muchísimo el uso de la cirugía y hay en todos los hospitales listas de espera de pacientes que quieren operarse. Bueno, es muchísimo, doctor, pero tal vez para que nos quede claro, porque uno dice, sí, me van a cortar los tubos, pero ¿en qué consiste exactamente la salpingectomía? Ok, básicamente lo que hacemos es, hay varias formas de realizarla y la más corriente, la más frecuente es lo que se llama la salpingectomía clásica de Pomeroy, en la cual lo que vamos a hacer es cortar un pedazo digamos, acá y retirar una sección para que quede interrumpido el paso y no haya posibilidad de que el óvulo y el espermatozoide entren en contacto. Una cosa importante aquí es que cuando uno va a operar, lo normal es que todas las cirugías llevan 3 ligaduras y 2 cortes. Todavía seguimos manejando la idea, hay pacientes que dicen, no es que a mí me cortaron los tubos, es que a mí me los amarraron. En realidad la técnica normal es que se hace completo. Uno agarra el tubo, lo tracciona, liga primero los dos en conjunto, liga este individual y después corta de los dos lados. Doctor, tal vez expliquemos esto en este espacio porque para que usted pueda rayar y todo y que nos quede más claro. Ok, uno lo que hace es tomar, digamos, esta trompa de acá, la va a traccionar, así, va a poner una ligadura acá, una ligadura acá, una ligadura acá y aquí corta y corta. Entonces, la posibilidad de que esto vuelva a recanalizarse es muy baja. Y también tenemos que tener claro que la posibilidad de volver a operar para volver a pegar los tubos tampoco es excelente. O sea, uno tiene que hacerse a la idea de que cuando una persona opta por operarse, tanto hombres como mujeres, es una decisión definitiva. No es que yo me voy a operar para unos 5 años y dentro de 5 años me vuelvo a operar para volver a tener bebés. No es así como funciona. Así. Doctor, pero ¿qué tan eficaz es, por ejemplo, el efecto de que ya no va a concebir a partir de esta operación y en qué momento ya aplica, por decirlo de alguna manera, empieza a funcionar este tipo de operación? Ok, desde el momento en que la paciente se opera, en ese momento ya se elimina la posibilidad de embarazo, a diferencia del hombre. ¿Por qué? La mujer ovula una sola vez al mes. Si yo corto, digamos, el óvulo sale de aquí del ovario, viene hacia acá y los espermatozoides van hacia acá. Si yo corto acá y elimino un pedazo del tubo, no va a haber contacto. Es como la carretera y la corté. Exactamente. Con el hombre es diferente. Porque igual, tomemos el mismo ejemplo de la carretera, inventemos que nosotros íbamos ahora para Limón, hubo un derrumbe en el Surquí, ya los que vamos de aquí para allá no podemos pasar, pero los que estén del derrumbe hacia allá van a seguir rodando y llegarán a Guapiles y llegarán hasta Limón. Entonces con el hombre el efecto no es inmediato porque hay una cierta cantidad de espermatozoides que van a quedar después del nivel de corte. Pero en el caso de la mujer el asunto es inmediato. Definitivo e inmediato. Pero doctor, entonces, ¿por qué hay algunas mujeres que dicen que después de practicarse esta operación quedan embarazadas? Ok, existe la posibilidad, incluso cuando la paciente firma el consentimiento informado, aprobando que se le opere, dice ahí que existe posibilidad de falla. ¿Por qué existe posibilidad de falla? Ok, asumamos que yo tenía aquí la trompa y corté este pedazo del centro. Ya no hay comunicación, ya el puente entre esos dos espacios de carretera no existe.
pero existe una posibilidad sumamente baja, de menos de un 1%, pero existe una posibilidad de que el proceso cicatricial haga que esto se pegue. Tal vez no se va a pegar exactamente igual como estaba, pero puede permeabilizar aquí y permitir el paso. Recordemos que lo que necesitamos por ahí es que pase un óvulo fecundado, nada más. O sea, por un espacio muy pequeño puede pasar. Entonces existe el riesgo siempre de que esto ocurra. Bajo, en algunos pero existe. Sí, muy bajo. Hay diferentes técnicas para realizar salpingectomía. Digamos, existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer lo que se hizo aquí, que fue que se retiró absolutamente toda la trompa. O sea, ya ahí no fue que hubo un derrumbe, no fue que se cayó el puente, fue que se quitó toda la carretera. Eso va a ser un poco más seguro, no es la cirugía tradicional. O existe otra, que es la fimbrectomía, que lo que hacemos es retirar esta parte de la trompa. Esta parte de la trompa es una parte muy especializada porque no es la carretera, esto es como el puerto que recibe todos los barcos y que los va a mandar hacia allá. Okay. Entonces, al eliminar esto, la posibilidad de que falle es menor todavía. Porque esta trompa, como les digo, es una parte especializada, que es la fimbria, que es la que se encarga de entrar en contacto con el ovario, abraza, digámoslo así, el ovario y capta el óvulo en el momento de la ovulación y es el que lo lleva hacia la trompa. Doctor, pero es que nos reiteran la pregunta, porque tenemos amigas que dicen, a mí me operaron y estoy chineando. Sí, la posibilidad existe. Siempre ¿Qué exactamente qué era lo que pasaba, doctor? Para que nos quede súper claro. A la hora que cicatrizan, digamos, todos hemos visto que tenemos diferentes formas de cicatrizar. Hay gente que en la piel cicatriza muy bonito, no se le nota nada, otras que hacen una cicatriz muy grande. Igual, puede ser, volvemos a lo mismo, que si yo tengo trompa acá y trompa acá, existe la posibilidad de que el proceso cicatricial crezca hasta aquí y crezca hasta aquí y vuelva a conectar. Y quede ahí un microcanal por el cual se puede llegar a producir el embarazo. Pero sí es muy segura, doctor, esta operación. Es muy segura. ¿Tiene un porcentaje más o menos para que la gente...? Menor a 1% de posibilidad de falla. Es muy baja la probabilidad. Muy baja. Doctor, usted hablaba de diferentes tipos de la misma salpingectomía, variaciones. Cuando la gente dice, no, es que a mí me los amarraron y quiero que me los desamarren, que popularmente lo conocemos así. Eso es... Que tal vez lo vemos también ahí, ves que uno está cauterizado y el otro está como amarradito. Ok, la cirugía normal en este momento lo que hace es, como les digo, cortar y amarrar de las dos formas. O sea, vamos a cortar aquí. En el momento en que nosotros ligamos aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a cortar el aporte sanguíneo en esa zona y al cortar el aporte sanguíneo, ese pedazo de trompa simplemente va a morirse, por decirlo así. Entonces igual en algún determinado momento eso se va a reabsorber o se va a eliminar. ¿Okay? Entonces por ese lado no hay posibilidad. El asunto de cortados y amarrados viene de una técnica vieja que se hacía hace muchos años y que se dejó de hacer ya, que era la salpingectomía por laparoscopía. Entonces por laparoscopía uno hacía una pequeña incisión en el ombligo, metía el laparoscopio por ahí y existían unos anillos que eran unos anillos de hule, como ver una liga gruesa. ¿Esos que están ahí en el medio, doctor? Estos de acá más bien. Ah, ok, esa bandita. Entonces uno lo que hacía era traccionar la trompa y después ponerle el anillo para que el anillo socara ahí y cortara. Hacer como ese... que nos hacía esto. Igual, aquí lo que hacíamos era cortar el aporte sanguíneo en esta zona, no era un efecto puramente mecánico de cerrar el paso, sino que era el efecto de que eliminábamos el paso de sangre acá y esto terminaba desapareciendo. Eso en algún momento se cae, ¿verdad, doctor? Exactamente. Porque la falta de circulación hace que muera ese segmento de la trompa. Exactamente. Estos, si uno dejaba el anillo puesto tal vez muy superficial, existía la posibilidad de que el anillo se soltara. ¿Okay? Entonces al soltarse el anillo pues existía la posibilidad de que se recanalizara la trompa. Y la salpingectomía con anillos se dejó de hacer hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahora el sistema, siempre hay que tenerlo muy claro, es que cada trompa va a llevar mínimo 3 ligaduras, 2 cortes y si uno es un poquito obsesivo, además la cauterización. Como en lo que vemos ahí. Como Doctor, lo que vemos acá. Tenemos 2 consultas, doña Melissa y doña Marjorie, ya años de haberse operado y dicen que después de la operación el sangrado se incrementó muchísimo. ¿Tiene que ver esto o qué puede estar pasando en ese caso? Ok, sí. Hay algunas pacientes que después de hacerles una salpingectomía clásica empiezan a hacer problemas de reglas muy abundantes. ¿Por qué, doctor?
Hay diferentes teorías. La que más se acepta, y volvemos a lo mismo, es teoría, no es una cuestión completamente cierta, es la siguiente. Al ovario, la sangre le va a llegar de dos formas. Una es por la arteria ovárica que viene hacia acá y que nos va a irrigar generalmente, digamos, que esta mitad del ovario. La otra es por la arteria, por la rama ovárica, digamos, de la arteria tubárica. La arteria tubárica viene aquí alrededor de la trompa, dándole sangre a la trompa, y llega aquí y nos va a dar sangre a esta otra mitad del ovario. Entonces, si uno corta acá y elimina la arteria, existe la posibilidad de que con el tiempo, y generalmente a los pacientes lo que se quedan es de 2, 3 años después de operada, empiezan a hacer algún tipo de trastorno menstrual. Y se asume que viene por ahí, al quedar. Esa la causa. Sí, pero no hay una, o sea, sí se ve que eso ocurre, pero no hay una teoría así como 100% convincente de cuál es la causa real. Que justifique que esté asociado, doctor. Exactamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la mujer lo que dice es que tiene dolor? Porque tenemos otra amiga que nos hace esa consulta, que a ella la cauterizaron, que si tiene que ver eso porque a ella le duele, incluso le arde, que si tiene que estar, que si podría estar ligado con la operación. Es realmente muy poco probable. Es muy, muy poco probable que el dolor varíe después o antes de la cirugía. Lo que puede pasar con la salpingectomía y con cualquier cirugía es que en un determinado momento la paciente haga un proceso adherencial interno y esas adherencias le pueden llegar a dar algún tipo de molestia. Pero ya no es algo propio de esta cirugía, sino de todas las cirugías. Ok, doctor, usted como profesional, la recomendación para una mujer que dice, quiero practicarme para no tener hijos, pero muchas se arrepienten, que creo que lo dijimos fuera de cámara. ¿De qué criterios tomamos para decidir si lo hacemos o no? Ok, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Yo siempre les digo, en la situación más trágica, o sea, asumimos que usted tiene, inventemos, 3 hijos, está casada, está feliz, todo el asunto. Si en alguna situación terrible usted pierde a sus 3 hijos, pierde a su marido, usted definitivamente ni aún así querría volver a tener otro hijo. Si la respuesta, no doctor, es que si a mí me pasara toda esa tragedia, pues yo sí querría otro hijo, entonces no se opere. Hay que pensar que la cirugía es una solución definitiva. ¿Existe posibilidad de volver a operar para que el tubo se vuelva a pegar y que vuelva a haber embarazo? Sí existe, pero la tasa de éxito de la cirugía no es buena. Y eso es por una razón muy sencilla. La trompa no es simplemente una manguera. Uno dice cortar los tubos y decirle tubo a la trompa es casi que un insulto, porque la trompa es un órgano vivo que no solo es una manguera, es un tubo, sino que tiene un sistema de movimiento similar al del intestino, una peristalsis que ayuda a movilizar. Recordemos que los espermatozoides tienen cola, los espermatozoides pueden desplazarse por sí solos, el óvulo no. El óvulo no tiene mecanismo de desplazamiento. Ese desplazamiento se produce por el movimiento peristáltico de la trompa y porque además en la parte interna de la trompa está recubierta de unos pelitos, digámoslo así, que llaman cilios, y esos cilios se encargan de ir movilizando el óvulo. Después de un cierto tiempo de operada, ese mecanismo, tanto el de peristalsis como el mecanismo ciliar, se pierden y ya, aunque uno vuelva a pegar los tubos, incluso yo puedo volverlos a pegar, y puedo hacerle incluso una radiografía especial, que se llama una histerosalpingografía, y demostrar que los tubos quedaron bien pegados y que el medio de contraste pasa y todo, y aún así esa trompa no va a tener funcionalidad. Entonces nos va a aumentar el riesgo de embarazo ectópico y de otra serie de complicaciones. Si uno piensa en operarse, tiene que pensar que eso es para toda la vida. Doctor, ¿qué posibilidad? Porque es que hay muchas mujeres que tomaron la decisión y luego se arrepienten. ¿Casos de éxito? ¿Qué tasa más o menos para poder que nos quede muy claro en casa? Porque hay mucha gente que guarda la esperanza de que se puede revertir. Realmente depende en parte del tiempo que tenga la paciente de operada. Entre más años hayan pasado después de la cirugía, menor es la posibilidad de éxito. Y en este momento, nosotros tendríamos a hacer más cirugías de plastías tubáricas porque no teníamos la posibilidad del in vitro. En este momento, yo creo que una paciente que se operó debería valorar más bien la posibilidad de un in vitro que la posibilidad de una Sí, porque es muy baja la probabilidad. Va a tener mejores posibilidades de éxito con un in vitro. Tenemos otra consulta de una amiga que dice que tuvo un embarazo ectópico y que a raíz de eso le tuvieron que cortar una de las trompas. ¿Cuáles serían las repercusiones en su caso particular? Ok, el asunto es este. Si la otra trompa está normal, esta paciente no va a tener problemas, o sea, no es una paciente que esté estéril ni mucho menos.
es la misma historia. Con solo una trompa y un ovario Con sano, solo una trompa y un ovario perfectamente. Ahí lo único que vamos a tener es que recordemos que, al contrario de lo que la gente piensa, la ovulación no es una vez de un lado, una vez del otro, una vez de un lado, una vez del otro, sino que simplemente el proceso de reclutamiento de óvulos recluta siempre el óvulo que está en mejores condiciones. Si resulta que durante 6 meses el ovario que tuvo el mejor óvulo fue el ovario derecho, esa paciente va a ovular durante 6 meses consecutivos del mismo ovario. Entonces, si resulta que esta paciente nos está ovulando más del ovario derecho y la trompa que no tiene es la izquierda, pues entonces no va a haber posibilidad de que salga un óvulo desde el derecho y vaya a entrar al izquierdo. Bueno, no es que no hay, pero es poco probable. Pero en general, la ovulación va a ser relativamente alternante, así que la paciente no debería tener mayor problema para embarazarse. Perfecto, doctor. Otra amiga nos consulta, operada hace 5 años y desde el momento en que fue operada dejó de percibir la regla. 5 años en este caso, y es una mujer joven. Sí. Que no ve la menstruación. Ok, no tiene ninguna relación una salpingectomía con que la regla desaparezca. Si la regla fueron 2 eventos que sucedieron al mismo tiempo, pero que no están relacionados. Hay que investigar a ver si esta paciente tiene un trastorno hormonal, si ocasionalmente pasa. Hay pacientes que llegan y piensan que nada más se le cortaron los tubos y resulta que a la hora de la hora lo que tenía que era un problema de útero, alguna cosa así, hubo que quitar el útero también. Y la paciente dice, qué raro, ya no me viene la regla. Sí, claro, si no tiene útero, pues no le va a venir la regla. Entonces habría que investigar a ver cómo anda la cosa. A veces las pacientes se angustian un poquito, llegan un poquito, dicho así a la tica, medio atarantadas a la cirugía y no han entendido muy bien de qué se les va a operar. Sí. Entonces la paciente entra pensando que se le van a cortar los tubos y resulta que tiene fibromas o tiene una lesión en el cuello del útero o tiene alguna otra cosa que amerita quitar la matriz. Y uno agarra, quita todo y la paciente se va pensando que nada más le quitaron los tubos. Precisamente para evitar esas confusiones, siempre ahora se tiene por regla que a la paciente se le explica antes la cirugía y la paciente tiene que firmar diciendo, sí, mire, yo entendí qué es lo que me van a hacer y autorizo a que se me haga, etcétera, etcétera. Y cuando sale del hospital se le da una nota que se llama una epicrisis, donde se describe el tipo de cirugía, los hallazgos y todo, precisamente para evitar ese tipo de complicaciones. Doctor, las consecuencias de la salpingectomía, la gente dice que el sangrado, qué dolor, pero realmente, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las secuelas después de practicar esta operación? Mire, en realidad son muy pocas. Efectivamente sí puede haber cambios en el patrón menstrual, eso es un hecho. Y sí, eso sí tenemos que tenerlo claro. Aparte de eso... ¿Qué tipo de cambios, doctor? Reglas tal vez un poco más fuertes y un poquillo desordenadas. Más abundantes. Sí. Y se me descontrola entonces. Ocasionalmente, no es frecuente, pero puede ocurrir. Y dolor y eso normalmente no. Como les digo, si es un dolor, no es un dolor ocasionado específicamente por este tipo de cirugía, sino que si la paciente hace adherencias, pues va a hacer adherencias por esto, por un quiste, por un apéndice, por lo que sea. Y es poco frecuente que la paciente que tiene salpingectomía haga adherencias por una razón muy sencilla. Es una cirugía, es lo que nosotros llamamos una cirugía limpia. No hay contaminación, no hay infección, no hay nada. No es lo mismo operar esto que operar, por ejemplo, una apendicitis, donde el cirujano entra y tiene un proceso séptico. Sí, hay una serie de factores que ya de por sí van a llegar a complicar la cirugía. Aquí estamos hablando de una cirugía que en realidad es una cirugía que no tiene mayores factores de riesgo. Doctor, hay un escenario que creo que es el de muchas mujeres que sí están seguras que querían practicarse esta operación, en el caso de una amiga de 43 años, pero que viven con miedo porque dicen, no, pero es que la vecina que se la practicó queda embarazada, y si yo a mis 43, 45 quedo embarazada, o sea, ¿hay alguna manera de verificar que la operación está completamente, que fue eficaz 100%? Sí existe. Primero, lo que tenemos que tener muy claro, lo primero es la paciente llega muchas veces al consultorio y le dice, doctor, es que vengo a que me haga un ultrasonido para asegurarme de que las trompas están cortadas. Eso no se ve por ultrasonido. No funciona así. ¿Qué funciona entonces, doctor? Hay un tipo de radiografía que se llama una histerosalpingografía. No es un procedimiento bonito. Es un procedimiento que produce un cierto dolor, es un procedimiento que es un poco molesto para la paciente, pero si la paciente definitivamente quiere tener un 100% de seguridad, se la puede hacer. Lo que se hace es, a través de la vagina, se mete un tubito delgadito que entra aquí en el cuello y se inyecta un medio de contraste que lo que va a hacer es llenar toda la cavidad uterina y devolverse para acá. Si aquí la trompa está cortada, de ahí ya no va a pasar. Pero sí. Si el medio de contraste sigue recto y cae acá, pues estamos en problemas.
Pero entonces sí hay un examen para Sí, que sí está aquellas listo que la están un salpingografía. poco estresadas que lo hagan. Tenemos el caso también de una señora, le practican la operación hace 9 años y ahora resulta que se dio cuenta que tuvo una pérdida después de 9 años de haber sido operada. Doctor, ¿con qué frecuencia puede ocurrir este tipo de casos? Es muy, muy poco frecuente. De hecho, el embarazo después de una cirugía en sí ya es muy poco frecuente. Sin embargo, la posibilidad existe y no hay un límite de tiempo. No es como que uno pueda decir, ya después de cierta cantidad de años es imposible que me pase. Como tampoco es cierto el mito que dicen muchas mujeres, que es que después de los 7 años vuelven a quedar embarazadas. Eso tampoco es cierto. Son creencias populares entonces, doctor. Básicamente. Ok, doctor, entonces para que nos quede clarísimo, porcentajes de éxito de esta operación. Superiores al 99%. Que yo me la practico y prácticamente saliendo de la sala de operaciones ya quedo sin posibilidades de embarazo. Exactamente. Y que se me vuelvan a ligar las trompas, el porcentaje de éxito. Que se vuelvan a unir. Mire, como le digo, va a depender mucho del tiempo que tenga de operada. Si son más de 2 años, no hay gran cosa que hacer. Va a depender mucho de la experiencia de la persona que opere. La cirugía es una cirugía, es microcirugía. Eso se trabaja con lupas, ni siquiera con un anteojo normal, sino que lo que usan son unas lupas para poder ver con aumento. Se trabaja con hilos muy finos. El problema incluso es que igual ese proceso cicatricial puede ser un trastorno porque puede ser operada por la persona más hábil del mundo, el procedimiento es un éxito y yo llegué, conecté los 2 pedazos, hice mis suturas, aquí quedó todo perfecto, pero resulta que por siendo un tubito tan delgadito, el mismo proceso cicatricial volvió a tapar acá. Entonces, aún en las mejores manos, existe posibilidad de que el asunto no funcione. La idea que uno tiene que manejar, independientemente de cualquier otra cosa, es, si me opero, es para toda la vida. Si no quiero anticoncepción para toda la vida, mejor no me entonces busco otro método a largo plazo que nos pueda dar un nivel de anticoncepción muy alto. Puede ser un dispositivo tipo Mirena o alguna cuestión así, que nos da una efectividad muy similar a la de la Salping, pero que es reversible. Perfecto. Pero la idea central es, si me opero, es para toda la vida. Bueno, doctor, con esa premisa cerramos la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Carazo. Como siempre, un placer que igualmente se encuentre con nosotros y que nos ayude con esta Muchísimas materia. gracias. Muy amable, doctor. Que tengan buen día. Gracias. Douglas.